Pero yo creo que si quieres vamos a revisar un poco las causas, ¿no? La causa más frecuente, pues casi de todos los tumores de cervix, es el virus del papiloma humano, el HPV, ¿no? Es un virus que uno se infecta en las relaciones sexuales, tan fácil como eso. Entonces, hay muchos virus del papiloma humano, unos que se consideran de alto riesgo de cáncer y otros de bajo riesgo de cáncer, etcétera. Pues de esos alto riesgo de cáncer, para que os deis cuenta, desde que eso, si tú eso lo dejaras infectado el cuello de útero y lo dejaras un tiempo largo, de promedio, desde que hay una infección, puede desarrollar o no, porque lo más normal, y también para que no creemos caos ni demasiada preocupación, lo normal es que incluso el propio cuerpo se deshaga de ese virus en un tiempo prudente. En cambio, si ya hay lesiones o uno no se desembaraza de ese virus de alto riesgo, es cuando se tienen que tomar medidas. Pero Cancer Warriors es una comunidad de pacientes y para pacientes. Cuando te diagnostican un cáncer, nadie habla de muchos temas que también preocupan. Nosotros sí. Es un espacio dirigido por Víctor Gay Zaragoza, es paciente de cáncer de linfomas, profesor y escritor, y Raquel Aldavero, es paciente de cáncer de cervix y escritora. Hola, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy tenemos el placer de entrevistar al doctor Raúl Márquez, oncólogo médico y jefe de la sección de tumores ginecológicos del Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid. Le tengo especial cariño porque he tenido un trato bastante cercano con él durante mi proceso de cáncer, pero antes de meternos en harina, quería, saludarle, pero también presentar a mi compañero Víctor, que también nos acompaña como todos los días. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hola Raquel, hola doctor, ¿cómo estáis? Bienvenido, doctor Márquez. Un placer tenerle aquí. pues muchísimas gracias. Yo soy el que siente honor de estar aquí y tenía ganas, ¿no? De poder transmitir un poco de esa literatura médica en torno al cáncer y desmitificar, ¿no? Muchos de los conceptos que se habla en torno a ello. O sea que para mí es todo un placer estar aquí con vosotros, con Víctor, con Raquel, y esperemos que esta charla sea provechosa para los oyentes. Seguro que sí, porque una de las cosas para ir empezando nuestra conversación Ujú. es que cuando hablamos de tumores ginecológicos, ¿qué es lo que va en todo ese saco tan genérico que se denomina así? ¿De qué estamos hablando? Pues los tumores ginecológicos, en el fondo, es un grupo de tumores que afectan a lo que es el tracto genital femenino, ¿no? Pues estamos hablando de los ovarios, del útero y del cuello de útero, ¿no? Principalmente esos tres órganos que del fondo están como muy confinados en la zona de la pelvis, ¿no? Yo creo que aquí el gran problema, ¿no? Que tenemos en torno al cáncer ginecológico es su gran ausencia, ¿no? Si ahora nosotros empezamos a contabilizar todos los casos, por ejemplo, de cáncer de ovario, pues en toda España hay 3.500 casos, ¿vale? Por ejemplo, de cáncer de endometrio o de cuerpo uterino, pues poco más de unos 7.000 y pico, 7.200 casos más o menos. Y luego de cáncer de cuello de útero, el cuello de útero es lo mismo que el cérvix. De estos, pues gracias a todas las campañas de vacunación, de citologías y de detección del virus del papiloma, pues es cierto que es una enfermedad anecdótica en España y tenemos unos 2.300, 2.400 casos. ¿Qué ocurre? Si nosotros eso hacemos la suma de la vieja y lo sumamos todos, no llegan a unos 13.000, poco más de 13.000 casos. ¿Eso es mucho o eso es poco? Pues depende con lo que se compare, ¿no? Estamos hablando que a veces pues casos de cáncer de colon están en torno a unos 28.000 casos, cáncer de pulmón en torno a unos 31.000 casos, cáncer de mama 35.000 casos. Pues claro, 13.000 casos versus 35.000 casos de cáncer de mama se queda en otros niveles. ¿Eso qué Mm. provoca en general? La poca conciencia de que esto existe, ¿no? Entraremos luego más en detalle, pero es cierto que en general ni siquiera el médico de urgencias
que valora a una paciente relativamente joven que viene con distensión abdominal, saciedad, ¿no? Y no, son gases, ¿no? Y muchas veces porque el mismo médico de urgencias a veces no tiene el diagnóstico en su propia cabeza, no está ahí. En cambio, pues un nódulo en la mama, pues parece que está muy claro que hay que biopsiarlo. Si uno sangra con las cacas, hay que hacerle una colonoscopia. Y no, hay como una serie de diagnósticos que está muy claro en la secuencia, ¿no? Pero es que me hincho, se me hincha la tripa sin motivo, ¿no? Serán gases, ¿no? Un poco. Y ese es por lo que siempre a mí me gusta llamarle el gran ausente, el cáncer ginecológico, el gran ausente. Y qué miedo y qué peligro, por lo que estáis contando, que este cáncer es difícil de detectar porque es difícil de asociar los primeros síntomas con ese cáncer porque podrían ser otras cosas. ¿Lo estamos entendiendo bien? Es decir, que es un cáncer que a las personas les cuesta más de reconocer que otros, los síntomas. Totalmente, en especial, por ejemplo, por ir entrando en materia del Mm. cáncer de ovario, ¿no? Esos 3.500 ¿Vale? casos. Pues para que os deis cuenta, esa mimesis o esos síntomas inespecíficos se suelen confundir con muchos otros procesos. ¿Qué ocurre? Pues que al final el 70-80% de los cánceres de ovario se diagnostican en estadios 3 y 4, quiere decir, estadios ya avanzados. 70-80% del cáncer de ovario ya se diagnostica no en etapas precoces, sino justo todo lo contrario, ¿no? Esto, pues obviamente produce un retraso del diagnóstico y hace que realmente, pues, los casos tengan un pronóstico y una gravedad muy grande. Hay que destacar que no hay pruebas de cribado, no hay pruebas de screening en este tipo de pacientes, ¿no? O sea que no hay. Y, Y, y y estoy seguro, perdón, Raquel, que ah, es que estaba pensando que no, claro, tú como has pasado por esto, seguro que nos puedes aportar mucha luz, pero entiendo que mucha gente que nos oiga o escuche pensará, ostras, pero ¿cómo son estos síntomas tan difíciles? Y el doctor comentaba esta hinchazón de estómago, porque a mucha gente nos pasa que nos inflamamos, pero evidentemente no tiene por qué ser un cáncer de útero, ¿no? Y en tu caso, quizás Raquel, también nos puedes ilustrar con cómo fue ese proceso, es decir, tanto el doctor con todos los casos que lleva como tu experiencia, yo creo que puede ser muy importante para quien nos escuche ver cuáles son esos síntomas traicioneros que podrían mm, indicar que estamos hablando de un cáncer de estas características. claro, bueno, en mi caso, que fue cáncer de cuello de útero, no el de ovario, que es el que acaba de comentar el doctor. En el de cuello de útero, yo lo que notaba era lo que yo creía que era una infección vaginal de, yo qué sé, pues no sé, candidiasis, no sé, era, pero una infección como que duraba demasiado en el tiempo y que a pesar de intentar tratarla, no lo conseguía. O sea, seguía como con una infección que continuamente perduraba. ¿Que Y la orina era luego sangre o no, qué? no, Ah, vaginal, flujo vaginal. En vez de vale. ser el flujo vaginal normal que todas las mujeres tenemos, era un flujo para mí anormal. Bueno, esto las mujeres nos conocemos, sabemos cómo es nuestro cuerpo, sabemos cómo es el flujo, claro. Entonces yo sabía que no era un flujo normal, pero no sabía exactamente lo que era, claro, no lo detectaba. Entonces intenté curarlo con óvulos, pensando que podía ser una infección normal, una infección al uso. O sea, normal me refiero a que es muy normal que las mujeres tengamos infecciones vaginales, que no es una cosa rarísima, que es que simplemente por algún hongo o tal podemos tener. Entonces yo intenté curarlo de esa manera con los óvulos que te suelen mandar y demás, pero no se curaba. Entonces, lo que ya, bueno, en mi caso hubo, que también de esto le quería preguntar al doctor, no detectaron, hoy en día sé que la citología que me hicieron, porque yo llevaba siempre las revisiones ginecológicas al día, todos los años me hacía una, y hoy en día sé que los cristales de mi última revisión se analizaron mal. Ahí había ya células cancerígenas, por lo visto, pero se analizó mal y me dijeron que estaba todo bien. Así que yo me fui a casa y como nos conocemos el cuerpo las mujeres, yo decía, bueno, no sé, me dicen que está bien, pero yo no me noto que esté bien. Y al mes de esa revisión empecé a sangrar. Y claro, eso ya dije, mira, es que por mucho que me digan que estoy bien, estoy empezando a sangrar, que eso es otro de los síntomas también del cáncer de cuello de útero. Mm. Volví otra vez, esta vez a urgencias, volvieron a decir que estaba todo bien. Yo no daba crédito, me mandaron unos óvulos, no daba crédito.
pero es que a los pocos días el sangrado lo llegué a confundir con una regla. O sea, la cantidad de sangre que empecé, claro, entonces cuando me vino la regla realmente, yo creía que me estaba desangrando, literal, y yo dije, esto no está bien, no sé lo que tengo, pero sé que no está bien, aunque me hayan dicho 2 veces que estoy bien. Y entonces ya esa tercera vez hizo que diera con una ginecóloga que a la simple exploración me mandó ya de urgencias al hospital, al primer hospital donde me trataron, y esa ginecóloga del hospital, simplemente igual viéndome en la exploración, me activó ya todo el protocolo de cáncer y me mandó ya las 1000 pruebas que te mandan y así empezó. O sea que en mi caso fue un flujo anormal que yo creía que era infección recurrente y sangrado. Entonces, bueno, pues en mi caso eso, sé que se analizó mal esa citología, tampoco sé, doctor, si esto es muy poco probable que ocurra o es habitual que se puedan analizar mal o qué porcentaje de validación, no sé cómo se denomina técnicamente, tienen esas pruebas citológicas. Sí. Mira, respecto, el cáncer de cervix es un tumor que yo creo que en España es relativamente anecdótico. Hay mucha concienciación de este tipo de tumores. Yo creo que es algo igual que la mamografía que se nos ha transmitido socialmente, ¿no? Que hay que hacerse las citologías. Pero yo creo que si quieres vamos a revisar un poco las causas, ¿no? La causa más frecuente, pues casi de todos los tumores de cervix es el virus del papiloma humano, el HPV, ¿no? Es un virus que uno se infecta en las relaciones sexuales, tan fácil como eso. Entonces, hay muchos virus del papiloma humano, unos que se consideran de alto riesgo de cáncer y otros de bajo riesgo de cáncer, etcétera. Pues de esos alto riesgo de cáncer, para que os deis cuenta, desde que eso, si tú eso lo dejaras infectado el cuello de útero y lo dejaras un tiempo largo, de promedio, desde que hay una infección, puede desarrollar o no, porque lo más normal, y también para que no creemos caos ni demasiada preocupación, lo normal es que incluso el propio cuerpo se deshaga de ese virus en un tiempo prudente. En cambio, si ya hay lesiones o uno no se desembaraza de ese virus de alto riesgo es cuando se tienen que tomar medidas. Pero para que os deis cuenta, imaginemos que hay una infección persistente de ese virus que sigue accionando. Hay una serie como de procesos en los cuales el virus va creando como lesiones precancerosas cada vez de un nivel superior hasta que ya da el cáncer. Pues para que os deis cuenta, desde que ocurre ese efecto desde el inicio al final, puede ocurrir entre 5 o 10 años. ¿Qué quiere decir? Wow. Sería muy raro que en Hablando con- ese proceso de esos 5 o 10 años no haya hecho yo una citología en el cual ya empieza a ver que hay algunas células atípicas en esa toma. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Eso es la citología o el Papanicolau, que es lo que llamamos. Es yo voy al cuello del útero y cojo con una torunda, froto y analizo. Oye, aquí hay células, son células normales, citología negativa. ¿Qué es lo que se está llevando ahora? Se está llevando la citología, pero también ¿qué hago? Voy al cuello del útero, doy un pellizquito y determino si ya el cuello del útero está infectado por papiloma. O sea, voy a la causa, no a la consecuencia, ¿vale? Y determino si hay una infección de papiloma. Entonces, claro, si tú tienes la doble toma de citología y determinación del papiloma, pues es cierto que eso nos da muchas garantías. Pero incluso aunque no determinemos el virus del papiloma in situ, una mujer que cada 2 o 3 años se va haciendo sus citologías, sería muy raro que no la pilláramos. Muchas veces que encontramos, pues hombre, puede haber despistes, diagnósticos erróneos, etcétera, pero lo más normal, fíjate, es que simplemente la mujer no se haya hecho sus revisiones habitualmente. A veces nos damos cuenta que vemos tumores de cervix de mujeres que no han acudido con regularidad, porque tú puedes decir, oye, me he saltado este año, me he saltado otro año, ¿no? Como ha ocurrido muchas veces con el COVID, ¿no? Oye, es que me he saltado la revisión. Hombre, sería muy raro que ahí hubiera algo y no se detectara y en ese proceso, ¿no? Una lesión preinvasiva o mínimamente. Luego entraríamos ya en otro capítulo que es, bueno, errores de diagnóstico, etcétera, etcétera, que eso ya, pues bueno, eso sería otro, Eso, otro eso capítulo. es un mundo, desgraciadamente, que abunda más de lo que nos gustaría. Pero una cosa, siguiendo el razonamiento este y el viaje en el que estamos,
Claro, entiendo que es muy difícil detectarlo. Además de los síntomas que ha descrito Raquel, lo digo para quien nos escuche y diga, pero claro, que nadie se vuelva loco ni paranoico ahora, ninguna mujer. Pero bueno, un símbolo es lo del flujo vaginal que los decía, luego los sangrados ya, que esto ya es como que llama mucho la atención. Y además, doctor, ¿qué otro tipo de... Claro, porque a usted si vienen a la revisión, o sea, que ya usted si ya se pone a hacer estas pruebas, las células, ya estamos en un punto que quizá, o sea, antes de llegar ahí, la gente, además de estos síntomas que ha dicho Raquel, ¿cuáles otros podría haber que Mira, pudiesen ser algo sospechosos? respecto al cáncer de cervix, puede ser simplemente muy asintomático, o sea, detectar esas células premalignas, eso aún no ha dado un cáncer, aún no duele, ¿no? El cáncer de cervix, que ya hay una lesión y que hay una lesión patente, pues desde sangrados anómalos, sangrados intermenstruales, dolor con las relaciones sexuales, una sensación de dolor pélvico, congestión pélvico, etcétera, etcétera. Y obviamente a medida que va creciendo el tumor, podría ir produciendo una serie de síntomas, pues a medida, imagínate, se infiltra porque está muy cerquita la vejiga o el recto, ¿no? Toda esa zona de la pelvis. Pero cuando está en esas etapas precoces, no necesariamente, una citología, de hecho, el objetivo del cribado o del screening es precisamente detectar al tumor en su época preclínica, antes de que da la cara, ¿no? La mamografía que intenta hacer, pues detectar una pequeñita microcalcificación antes de que aparezca el verdadero nódulo. O sea, ese es el origen del cribado. Entonces yo sí que recomendaría que las mujeres Sí. conocen muy bien su cuerpo, sus ciclos. Entonces, toda serie de sangrados anómalos, dolores anómalos, dolores con las relaciones sexuales, todas esas cosas que uno perciba como anómalo, yo creo que merece la pena consultarlo siempre con el ginecólogo y ante la duda, pues tomar muestras, ¿no? Otro de los diagnósticos muy Ah, típicos, sí. pasando al cáncer de endometrio, al cáncer del cuerpo uterino, al cáncer de endometrio. Yo aquí, si queréis, me encanta hacer este titular de periódico también, ¿no? El cáncer de endometrio está aumentando. ¿Sabéis por qué? Por nuestros hábitos del día a día. Nos hemos vuelto más sedentarios y Sí. estamos engordando. Entonces, este es un tumor muy típicamente asociado a la obesidad y asociado a las hormonas, ¿no? Entonces, fijaos, os dejaría aquí una notita de estas para comentársela a la vecina del quinto, ¿no? Vecina del quinto, señora de 70 años que sangra, ojo, es un cáncer de endometrio hasta que no se demuestre lo contrario. Basta ya de decir, no, esto será un desarreglo. No, no hay desarreglos hormonales con 70 años. Si una mujer de 70 años sangra, la cogemos directamente y nos la llevamos a la urgencia que la vea un ginecólogo porque eso es un cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Y es el Mm. síntoma más precoz de cáncer de endometrio, ¿no? Es ese sangrado, sobre todo en una mujer menopáusica que ha llegado a la menopausia. Mm. Normalmente el cáncer de endometrio afecta no tanto a chicas más jóvenes, sino mujeres ya en esa perimenopausia y ya pues mujeres un poquito más mayores. Y una cosa, doctor, ¿podría ser algo de lo que hoy en día las mujeres nos debamos alarmar, aunque en mi época no era así, con las reglas dolorosas? ¿Están relacionadas con algo cuando te duele mucho la regla? Pero tú ya sabes tu regla. Es cierto, hay reglas dolorosas. Bueno, y hay pacientes o personas que padecen endometriosis, ¿no? O enfermedad pélvica inflamatoria. O sea, hay una serie de procesos, entre comillas, benignos o no oncológicos que hacen que tus reglas o que tú tengas una serie de síntomas. Pero esos son los que son. Y si en el estudio de ellos se descarta que haya un cáncer, que es lo primero que siempre tiene uno que descartar, esos son tus síntomas. Pues la variación de cualquiera de esos síntomas sí que nos debería acudir, ¿no? Pero que tú tengas unas reglas dolorosas durante esos 5 o 7 días, que dura, que se repite, que es cíclico, que luego llegan a los 10 días de la regla y aquellos han desaparecido, pues parece que tienen una relación muy causal con las hormonas. ¿Eso nos debería hacer pensar en cáncer? No necesariamente. Todo lo que desaparece, pues en general, y parece que es cíclico, no nos haría pensar en cáncer, pero sí una alteración de esa ciclidad, ¿no? De esa repetición, ¿no? O sea, que el simplemente hecho de tener las reglas muy dolorosas
no tiene, pero habría que acudir, o sea, ¿sería conveniente comentarlo, ir al ginecólogo solamente por descartar o por ver? Bueno, supongo que las reglas dolorosas llevan un estudio detrás de ello con tu ginecólogo de a ver cuál es la causa. Ya digo, una causa frecuente es la endometriosis, ¿no? Que es o la enfermedad pélvica o si hay infecciones. Eso obviamente hay que descartarlo y tú hacer tu seguimiento Lo hablo con tu de ginecólogo. chicas jóvenes a lo mejor que todavía ni siquiera han empezado a ir al ginecólogo. Sí, por ejemplo, en esos casos de reglas muy dolorosas, pues sería, no sé, como algo... Una chica Mm. joven debería ya comenzar sus revisiones ginecológicos, pues te diría tan pronto como inicia sus relaciones sexuales. Y entonces eso hoy en día se ha adelantado bastante, ¿no? Uno, pues por descartaje ya del virus del papiloma, que estamos viendo pues que con el adelanto de las relaciones sexuales cada vez más, estamos viendo pues más casos de infección a edades más precoces, que no quiere decir que eso induzca cáncer, porque por otra parte ya sabéis que existe una vacuna que se está aplicando Mm. a día de hoy a chicos jóvenes, en torno a los 12, 13 años, tanto a chicos como a chicas, que lo que hace es que uno, no te infectes o si te infectas puedas expulsar el virus, ¿no? Y por tanto no tengas ese riesgo de cáncer. Pero en general, yo creo que las revisiones ginecológicas deberían iniciarse con las relaciones sexuales, ¿no? Un poco pues por todo, porque luego también, además del papiloma, pues estamos viendo también toda la serie de enfermedades de transmisión sexual que pueda haber, que Mm. también se están viendo y bueno, pues simplemente por mera higiene del ginecólogo, ¿no? Eso mismo. Sí, también, bueno, tengo entendido que con respecto al virus del papiloma, evidentemente, aparte de, bueno, la vacuna, pero una de las formas de prevenir es el uso de preservativo en las relaciones, pero que no lo elimina ese riesgo al 100%. Creo que es en un porcentaje, y corríjame, en torno a un 70%. ¿Es Sí. así? La gente se queda muy tranquilo cuando usa el preservativo, pero no le exime de estar infectado. De hecho, se dice que el hombre es un portador, pero que no suele tener la enfermedad, ¿no? Sabéis que también el virus del papiloma puede crear una serie como de lesiones, de condilomas, de Ujú. verrugas, etcétera, etcétera, que en el hombre es poco frecuente que tenga cáncer de pene, ¿no? Igual o sea, no es que sean Ujú. 100% excluidos, pero es una cosa muy infrecuente. Entonces, normalmente el hombre se comporta como un portador asintomático, ¿no? Y de hecho se dice que uno de los reservorios donde hay más virus es en el escroto, en la parte del escroto. O sea que, bueno, pues con eso te lo digo todo. Y luego también, ojo, Ujú. estamos viendo también casos de cáncer de laringe, cáncer de cavidad de cabeza y cuello por el virus del papiloma. Ojo, el virus del papiloma también También del cuerpo. y esto, pues, por ejemplo, en toda la serie de relaciones orales, sexo oral, pues eso sí que sería un determinante, ¿no? Ajá. No, Víctor, pregunta, sigue, sigue. No, 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 que me parece súper interesante el camino que está tomando esta conversación, porque hay una preocupación muy grande en la calle, doctor, y nosotros lo constatamos, y es la sensación, que yo creo que está contrastada con datos, que cada vez más gente tiene cáncer. Entonces, esto, no sé si, o sea, se habla mucho y se dice, entonces entiendo que hay una serie de factores de riesgo, o no es así esto, o realmente no es así. Sí y no. Venga, te dejo ahí un depende. Sí hay más casos de cáncer, pero paradójicamente la mortalidad asociada al cáncer ha No, aumentado. sí, claro, claro, pero sí, sí. Aquí la idea es, ¿qué es el cáncer, no? El cáncer es una enfermedad de la civilización. Es una enfermedad de las sociedades opulentas que sobreviven mucho, ¿no? Nuestros abuelos posiblemente no les dio tiempo a cáncer porque murieron en la trinchera o morían en la primera apendicitis que les ocurría, ¿no? ¿Qué ocurre? O sea, el cáncer es una enfermedad muy vieja, ¿no? Dijéramos que eh, imaginaos cómo, vamos a IKEA, ¿no? A IKEA, nos vamos a IKEA todos, ¿no? Y tenemos que montar un mueble. Y dentro de ese mueble hay un manual de instrucciones, ¿no? Ese es el material genético que nos dice dónde cada célula tiene que dividirse, a qué ritmo, dónde sí, dónde no. Imagínate que alguien coge ese manual y lo rompe, ¿no? Entonces
alteración del ritmo de crecimiento de esas células, crecen donde no le tocan a un ritmo desmesurado, ¿no? Eso es el material genético. Entonces, nuestras células todos los días se están dividiendo, todos los días. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hay errores en esos procesos de reparación, ¿no? Imagínate que tú tienes una fábrica de coches y te sale un coche sin volante. Oye, este coche no puede salir a la circulación. O lo reparamos o lo destruimos. Pero imagínate que eso va ocurriendo, y a medida que vamos envejeciendo, esos mecanismos de reparación o destrucción de lo anómalo se van volviendo cada día un poquito peores, funcionan peor. Entonces, a medida que envejecemos, la probabilidad de que haya esos errores unido al ambiente también hace que podemos acabar desarrollando un cáncer. O sea, realmente el cáncer es una cosa asociada mucho a la edad y a los hábitos. Claro. Entonces, sigo. Entonces, la cuestión es que, uno, cada vez vivimos más, vivimos mejor, tenemos mejores pruebas diagnósticas, por eso diagnosticamos más, ¿no? Todos tenemos nuestra tía del pueblo que murió de una especie de peritonitis, pero pensaban que tenía cáncer, nadie la diagnosticó, ¿no? Diagnosticamos mejor y tenemos mejores tratamientos que curan y nos da tiempo a tener un segundo, un tercer cáncer, ¿no? Entonces, la paradoja es, ¿hay más cáncer? Sí hay más cáncer. Ojo, pero vivimos en el mejor de los mundos. Nunca antes hemos tenido mejores condiciones de vida en todos los datos, y quien rechace esa idea es un hipócrita, ¿no? Tenemos las mejores tasas de natalidad, de mortalidad infantil, vamos cada vez llevando el nivel de esperanza de vida cada vez más largo, ¿no? Pues normal que en todo ese proceso haya enfermedades del bienestar. Muy bien. Yo al menos creo que quien nos escuche estará entendiendo perfectamente que pues el aumento de la media y de la esperanza de vida pues ha generado o genera también como efecto B este riesgo mayor de que nuestras células no hagan ese trabajo correctamente y por tanto desarrollemos cáncer. Pero también en la calle existe la percepción de que quizás, doctor, y quería contrastarlo, nuestro estilo de vida actual, con tanta incertidumbre a todos los niveles por parte de la población, las empresas pues han de hacer muchas reestructuraciones, las pensiones dicen que en el futuro pues ya veremos. Todo, o sea, yo querría también lo que comentaba usted mismo, que la gente cada vez más joven tiene relaciones sexuales. Por tanto, si tienes más relaciones sexuales y más joven, más posibilidades tienes de coger el papiloma y desarrollar un factor de riesgo total para desarrollar muchísimos cánceres. Hemos dicho unos cuantos, pero hay como otros más, ¿no? Entonces, quería saber qué otros factores de riesgo en nuestro estilo de vida actual encontramos porque, pues, para minimizar esos factores de riesgo, ¿no? Pero volvemos, o sea, yo insisto también en ese precepto, ¿eh? Vivimos en el mejor de los mundos, nunca hemos estado tan bien respecto a las condiciones de salubridad, de condiciones en general, ¿no? Otro tema es el concepto de nuestro ritmo de vida y esta vida acelerada que tenemos. Eso daría para otro capítulo, pero te diría que, bueno, esta aceleración, estos problemas inherentes al día a día, ¿induce más cáncer? Pues mira, no. Puede ser que esté desencadenando toda una serie de epidemias, como es la epidemia de trastornos mentales o de salud mental, eso que está claramente relacionado. Otra cosa es que tú me digas que una persona ansiosa o con aceleramiento va a tener peores hábitos. Y ahí encadeno con tu siguiente pregunta, ¿no? ¿El estrés produce cáncer? Mira, no. Conozco mucha gente que es estresada, que no tiene cáncer y al revés y tal, ¿no? Otra cosa son los hábitos, ¿no? O que esta vida que llevamos haga que no llevemos una buena higiene de nuestros hábitos, ¿no? Todos hacemos ejercicio, todos controlamos el peso, todos comemos como debemos comer o por esa falta de tiempo acabamos tirando de procesados y etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de ahí, y luego grandes tóxicos, ¿no? Estoy refiriéndome al tabaco, ¿no? Tabaco como esta cosa que debería estar ya prohibidísima o puesta con una serie de impuestos grandísima que nadie compra, ya no debería estar de moda el fumar. El alcohol, ¿no? Que es muy nuestro, es muy social, ¿no? Pues es un tóxico y relacionado a una cantidad de tumores grandísimo, pero no tenemos conciencia de que el alcohol es un tóxico y un carcinogénico.
bueno, una caña, no parece o un vino o tal, insisto, en que alcohol cero, ¿no? Pero luego otra serie de epidemias, ¿no? Como el azúcar, ¿no? Que es Un momento, otra. ¿qué quiere decir alcohol cero? Es que ahora, o sea, que recomienda que alcohol cero. ¿Cuál es la cantidad de alcohol recomendada? Cero. Ah, porque hay la creencia de que un vaso de vino, ¿no, Raquel? Esto lo he oído siempre, un vaso de vino. Sí, ¿no? Que incluso que es buena, una copita de vino, yo se lo he oído. Ah, cerveza. Eso, Y dos si le ponemos un poquito de queso, y eso es la vida maravillosa. Pero eso es alcohol. O sea, el alcohol, cuando uno lo ingiere, el hígado del pobrecito tiene que hacer una serie de esfuerzos magnánimos para desprenderse de ello y una intoxicación. Entonces dices, oye, ¿cuál es el nivel de alcohol para no tener riesgos asociados al cáncer? Cero, cero. O sea, es igual que me dices, oye, 2 cigarros, pues hombre, mejor 0 cigarros que 2 cigarros, pero hombre, si me pones entre 15 cigarros o dos, prefiero dos, pero tú estás introduciendo un tóxico en tu cuerpo, que además es carcinogénico. Entonces, que eso está muy bien para romper otro de los mitos. Hombre, es que parece el vaso de vino, parece que no, porque es algo muy social y que está muy tolerado entre todos, ¿no? Entonces, pero no hay que dejar la cuestión de el alcohol es malo. sí. Y el menos malo sería el vino tinto. El menos malo, digo, Raquel, por si alguien va, yo que sé, a una boda, lo que sea, y quiere que beba vino al menos, o tino, o ni eso, doctor. El alcohol es malo. Vale, Entonces vale. tú ya lo adaptas. Tú ya lo adaptas. O sea, que cada uno haga en su vida lo que considere beneficio o riesgo. Y como siempre decimos, la dosis hace el veneno. Entonces, si tú crees que esa copa de vino te beneficia de alguna forma, y tú crees que está compensada dentro de una dieta equilibrada, que haces ejercicio y el resto de factores los tienes controlados, pero no nos engañemos, el alcohol no deja de ser un tóxico para el cuerpo. Lo miremos por lo miremos. Entonces, vale, lo asumimos riesgo, ¿no? Asumimos riesgo. ¿Eso está balanceado dentro del resto de factores higiénicos? Haces ejercicio, tienes un control del peso, mantienes ciertos hábitos, pues posiblemente eso no sea un factor importante, ¿no? Otro de ellos, que me parece que también es otro de esos que no se les presta la suficiente atención, pues epidemias como la del azúcar, ¿no? Sobre todo a nuestros peques, ¿no? Hala, venga, refresco de azúcar, ¿no? Y luego, no, y ahora como nos hemos dado cuenta que parece que esto es malo, pues espera, ahora edulcorantes, que yo no sé qué es peor. Sí, no, y luego la panela, y luego nos vamos inventando dentro de este mercado en el que hay que vender y consumir, ver, como digo yo, ¿cuál es la mejor bebida? El agua, el agua. ¿Por qué Bueno, y algún limitamos? té, ¿no? El Bueno, té, el té es té verde, un agua, o sea, ¿qué quiere decir? por eso. ¿En qué sentido tal? ¿El alcohol? Pues bueno, ponlo en tu dieta y si crees que está balanceado, pues adelante, pero sé consciente que el alcohol es un tóxico, ¿no? Mm. Pero sé Sí, consciente de ello. eso es. Y luego ya que cada uno tome las decisiones. Yo también le quería preguntar porque hablo con pues, mujeres, ¿no? Que están o han pasado por mi mismo tipo de cáncer y una de las dudas también que me encuentro muy generalizada es con respecto a la vacuna del virus del papiloma, porque en mi generación no estaba incluida dentro del calendario de vacunación. Hoy en día sí se pone a las niñas, que espero que también a los niños, aunque en algunas comunidades autónomas también tengo constancia de que se ha empezado a vacunar a niños, pero si no me equivoco es hasta los 12 o 14 años de las niñas. Entonces las dudas surgen cuando una mujer ya adulta pasamos por un cáncer de este tipo, si nos conviene o no ponernos esa vacuna, si nos resulta útil o no hacerlo. Entonces esa es una duda también bastante generalizada. Mira, se supone que la vacuna, como su nombre indica, su objetivo es prevenir un cáncer, ¿eh? ¿Deben las mujeres que han padecido un cáncer de cuello de útero HPV, o sea, papiloma positivo, porque hay un grupo que es no dependiente del papiloma, vacunarse? No hay literatura en torno a ello y depende un poquito, es recomendable, ¿no? En general, ¿no? O sea, yo la recomendaría, ¿no? Si puedes, póntela, ¿no? Pero no hay datos de que vaya a mejorar el pronóstico de tu cáncer, porque
realmente la vacuna ya ha llegado tarde, ¿no? Hay gente que dice que puede ayudar y tal, tal. Otra cosa es si alguien ha tenido una infección por papiloma, ¿no? Si tiene una infección por papiloma, pero aún no ha desarrollado el cáncer, a estas pacientes sí que se les recomienda el vacunarse. Ojo, a la paciente y a la pareja, sobre todo si es una pareja estable, ¿no? Porque, Ujú. vale, que tú tengas la vacuna, pero tu pareja sea un portador asintomático que pudiera estar reinfectándote, pues bueno, ¿eh? Entonces, y a ver, en esos grupos, lo único que el calendario vacunal, ¿dónde lo pone? Donde es más efectiva, antes de iniciar las relaciones sexuales. Por eso Ujú. se ha puesto en 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 ese ese rango de contexto. edad. Pero Vale. personas que ya han padecido un cáncer, no está del todo demostrado que una vacuna, porque el objetivo de la vacuna es prevenir, ya llegamos tarde, ¿no? A ello. Ujú. No está demostrado. Y, y bueno, creo que un poco así por terminar, no sé si será una pregunta eh, adecuada por el tema del el tiempo que nos queda más o menos, es cuáles son los últimos avances que hay sobre tratamientos ginecológicos, en qué Ah. consisten. Bueno, ha habido una gran revolución, magníficamente una gran revolución. Si queréis os hago así un repaso, pues como en Sí. titulares, ¿no? Por favor. Mira, Ujú, respecto al cáncer de ovario, y aquí sí que creo que merece la pena destacar el factor de riesgo, la herencia. Bueno, de todos es conocido el caso de la Angelina Jolie con su BRCA. Entonces sabemos que hay un síndrome hereditario asociado a BRCA 1 y 2, que es, te predispone al cáncer de mama y ovario. Ahí, a pesar de tus hábitos higiénicos, eh, hay un gen que ya viene, o sea, ya viene ese gen alterado y te induce el cáncer, ¿no? Esos son los síndromes hereditarios que esto también daría para otro programa maravilloso entero para poderla hablar. Pero en concreto en el cáncer de ovario sabemos que un alto porcentaje de los tumores de ovario tienen la alteración de BRCA. De hecho, hoy en día es obligatorio testar al 100% de las mujeres con cáncer de ovario, porque eso hace que los casos positivos, además de luego estudiarlos a nivel de sangre y a nivel de la familia, se benefician mucho de una serie de fármacos que se llaman los inhibidores de PARP. El más famoso de ellos son olaparib, niraparib. Entonces, han cambiado y han revolucionado el panorama de este tipo de tumores, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, cáncer de ovario, hemos dicho que diagnóstico muchas veces en etapas ya avanzadas, por ese retraso en el diagnóstico, esa mimesis, pero en cambio, factores fundamentales es una buena cirugía, por tanto, buscar siempre un ginecólogo, oncólogo experto, experto en este tipo de cirugías, y luego la base de determinar BRCA, porque existe esta serie de inhibidores de PAR, que es una familia de fármacos que ha revolucionado, ¿vale? Cáncer de ovario. Cuando pasamos, por ejemplo, al cáncer de cervix, a grandes rasgos, tumores pequeños se operan, tumores grandes que aún no han dado metástasis se pueden tratar con quimio y radioterapia, que es el tratamiento más común para aquellos tumores que tienen ya cierta entidad, ¿no? Se dice que tumores que tienen ganglios positivos o tumores que tienen afectación de parametrios, tumores de más de 4 centímetros van a protocolos de radioterapia unido con quimio. Tumores chiquititos se operan y tumores ya que se han diseminado y han dado metástasis, aquí un paso muy fundamental y muy importante es la incorporación de la inmunoterapia, ¿vale? La inmunoterapia funciona. ¿Por qué? Porque el virus hace que este tipo de tumores, el virus del papiloma, hace que este tipo de tumores sea muy sensible a la inmunoterapia. Si os dais cuenta, en cáncer de ovario ni lo hemos mencionado. Inmunoterapia, ¿no? Que está en boca de todos. Cáncer de ovario, nada, vía muerta, inhibidores de PARP. Cáncer de cervix, sí, asociado a una característica que se llama PDL1. PDL1, los tumores PDL1 positivos son sensibles a esa inmunoterapia, ¿vale? Nos movemos al cáncer de endometrio. Cáncer de endometrio, la mayor parte de los tumores, etapas iniciales, ¿no? Por ese síntoma del sangrado que hace que la gente acuda precozmente. O sea que en el cáncer de endometrio es justo lo contrario del cáncer de ovario. Síntomas precoces por ese sangrado que hace acudir.
y que hace que la mayor parte se puedan operar y que realmente no necesiten luego después un tratamiento. O sea, alta tasa de curación, a pesar de que es el tumor más prevalente, ¿no? Lo único que los tumores que no, incluso a pesar de tratados bien, incluso con quimio, radio, según el riesgo y la clasificación molecular que ahora se dice, los pacientes que desarrollan metástasis, sí que se ha determinado eficaz la inmunoterapia. Entonces, la inmunoterapia en cáncer ginecológico es efectiva en cáncer de cervix y en cáncer de endometrio, sobre todo en una cosa que se llama, ojo al dato, y esto es en el mismatch repair, que son 4 proteínas que pueden estar alteradas, no en PDL1, sino en mismatch repair. Y esto ya le hemos dado un puntito de complejidad más alto. Pero ahí lo dejo caer como el guante, simplemente para que siga su camino. Entonces, inmunoterapia es efectiva en este tipo de tumores metastásicos en concreto. Y paro ya de tecnicidades. Eso, porque nos tenemos que enterar todos, pero bueno, que su lenguaje sí que es muy accesible y los ejemplos para que todos lo entendamos. Pues Ya os yo, digo que de cada uno de estos temas que hemos ido picateando, Sí. podríamos hacer temas grandísimos, desde la prevención hasta cada uno de los fármacos, la herencia, todo esto da para mucho. La herencia genética, quieres decir, de... La herencia genética, que es todo un mundo. Oye, ya que nos pones el tentempié, Raquel, una última pregunta sobre precisamente esto, ¿qué te parece? sobre herencia genética, Sí. Vale, perfecto, me encanta. Y así podemos perfecto. hacer, si queréis, un día un, pues un programa en exclusiva. Entonces, eh, imaginaos, volvemos a IKEA, ¿no? Hemos ido a comprarnos pues una estantería, ¿no? Y imagínate que ya todas las estanterías ya vienen con el folleto de instrucciones alterado. Ya viene alterado. No es que en el transcurso de la edad o porque he fumado mucho alguien ha arrancado unas cuantas páginas de ese manual de instrucciones, sino que ya todos mi manual de instrucciones, todos ya vienen alterados. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que yo tenga un cáncer es altísima. Entonces, hay una serie de genes reparadores. ¿Os acordáis de eso que he dicho? Oye, hay veces que la célula se puede Sí. reparar o destruir. Imagínate que dice, oye, ¿y si yo tengo alterado ya esos genes reparadores? Y dice, ¿qué quieres decir? Sí, sí, mi gen reparador no funciona bien. Eso es, un gen reparador habitual es BRCA, Angelina Jolie, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo en general tengo 2 copias, una de mi padre y una de mi madre. Sería muy raro que tuviera las 2 copias alteradas, ¿no? O sea, ya tengo las 2 copias alteradas, eso es sinónimo de cáncer. Pero si ya tengo una mutación de BRCA, se puede compensar, pero me induce un riesgo altísimo, por ejemplo, de cáncer de mama y de ovario. Y de hecho ya sabéis que, igual que la Angelina Jolie se quitó las mamas y los ovarios, a pesar de ser una superestrella, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque el riesgo es tan alto que me compensa el hecho de hacer determinadas actuaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de estos genes guardianes, ¿no? O de estos genes reparadores, o de estos genes que nos ayudan a que no salgan Sí. células a la circulación, dependiendo del tipo de gen, hay muchos genes oncológicos, oncogenes, pues podremos desarrollar pues, desde cáncer de colon en un síndrome hereditario que se llama el síndrome de Lynch, el síndrome de BRCA1 y 2, hay otros genes, ATM, ATR, o sea, hay una serie como de estos genes, de estos policías del Sí. genoma que están ahí. Y si yo ya heredo el gen Pero, alterado, pero la pregunta que se hará cualquier persona, o que quizá Raquel se está, yo al menos, es decir, bueno, vale, pero eso es como que te ha tocado, ¿no? O te ha puedes de alguna tocado. manera modularlo. O si eres consciente que has tenido en tu familia un caso de leucemia, me invento, un caso No, de tal, puedes hacer algo porque tú ya no. sabes que quizá tus Yo, yo, policías, como dices, yo no creo están que muy atentos. aquí la idea es que normalmente los oncólogos en la consulta empezamos ya a detectar los casos en los cuales podría haber una asociación hereditaria familiar, ¿no? Una de las preguntas clásicas que nosotros hacemos en la consulta es antecedentes familiares. Y si vemos, oye, que vengo con un cáncer de ovario, mi madre ha tenido cáncer de ovario y mi abuela tuvo cáncer de mama, esa paciente ya
tiene un alto riesgo y tú la envías, o sea, cuando hay una sospecha, tú la envías a lo que llamamos el consejo genético o las consultas de heredo familiar. Ahí te hacen un pedigrí, te hacen un árbol genealógico y determinan si cumples criterios de cáncer hereditario. Entonces te sacan una muestra de sangre y ven si tú ya tienes el gen alterado en tu sangre. Y si eso es positivo y dependiendo del gen, hay una serie de maniobras que se han demostrado que podrían ser preventivas. Y si tú eres positivo, también se avisa pues, a hermanos, a hijos y se intenta chequear. Entonces es una consulta muy interesante, sobre todo muy preventiva, ¿no? Que esto ya parte muchas veces en las consultas de oncología, porque nosotros indagamos si hay antecedentes y vamos Sí, viendo si hay algún tipo de es una de asociación. las primeras preguntas que como paciente, expaciente y tal te hacen. ¿Ha habido algún caso en tu familia? No sé Eso es. qué. Y evidentemente tiene... O a lo largo del tiempo, tú en las revisiones, cada vez que viene, oye, ¿ha habido algún caso más? Sobre todo en aquellos casos que tú puedes sospechar que pudiera haber alguna alteración hereditaria. Entonces, bueno, como veis, es un tema que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, porque ya determinar estos genes es relativamente sencillo y barato, que no lo era hace, pues yo que sé, hasta hace unos 4 o 5 años. Y yo creo que gracias al efecto Jolie ha habido mucha concienciación. De hecho, muchas veces familias que hay sospecha de ello acuden directamente a estas unidades de consejo genético a hacer un despistaje Mm. de ello. Oye, pues este tema queda para más adelante profundizar como muchos otros. Ha sido un placer hablar contigo, doctor. Cuánto conocimiento, Raquel. Hemos de hacer otra sesión con el doctor y explayar Sí, más, yo creo. Y se me he quedado queda con corta. ganas del tema americano y diferencias. Bueno, pero esto lo hablaremos en otra sesión. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias, Raquel. Y A pues vosotros. por mi parte igual, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, seguiremos viéndonos en consulta para las revisiones. Por, Ah, por muchísimos años, Raquel. Para mí ha sido un Sí. placer y ya te digo que me parece que la concienciación y divulgación de estos temas que suelen tener tantos prejuicios y tantos mitos asociados, creo que es bueno sentarse e ir analizándolos poquito a poco, porque al final la oncología no es tan difícil. Sí, yo creo que si se explica bien y se ponen ejemplos ilustrativos, yo creo que podría ser, puede ser entendible, ¿eh? Ujú. Sí, claro. desde luego que por lo menos lo de hoy lo ha sido completamente. Pues muchas gracias y nos vemos, espero que pronto, para ampliarte todo lo que hemos hablado. Totalmente. Haremos otro seguro. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Que vaya muy No bien. olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.